A veces pensamos que las violencias que sufrimos las mujeres son un tema de mujeres. Y realmente se necesita que toda la sociedad, y en especial los varones, se involucren y le pongan voz. Cuando vamos a comprar un inmueble, ¿qué hacemos? Vamos al registro a ver cómo están las... Pero cuando vamos a tener un hijo, no hacemos consultas jurídicas. Mamas Gang es un espacio seguro para hablar, porque además lo hacemos desde una perspectiva de derechos y de una perspectiva de género. Existen estadísticas de que la violencia obstétrica ocurre más en el ámbito privado que en el ámbito público, increíblemente, pero es así. Las estadísticas en números sabemos que son muy reducidas, porque la violencia de género ocurre en un momento tan vulnerable donde uno no tiene ni fuerzas, ni cabeza, ni a veces dinero, ni contención, ni nada para hacer una denuncia y para seguir con todo el proceso que le sigue a eso. La protección jurídica que nosotros tenemos es realmente de vanguardia, pero después está la realidad. ¿Cuál es la atención mínima que le tiene que brindar una obra social a una mujer embarazada? La mujer puede elegir la vía de parto. Yo quiero cesárea o yo quiero parto vaginal. Y esa es mi decisión porque es mi cuerpo. Pero lo que pasa es que el custodio de esa historia clínica es el médico o el nosocomio. Y ahí viene un problema. A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más. El embarazo desata múltiples factores emocionales, biológicos, pero también jurídicos. Escuchaba esta semana a la abogada Nadia Gibaja haciendo referencia a lo que podría ser una suerte de entrevista jurídica preparto. Estamos acostumbrados a las entrevistas médicas, a las consultas médicas, pero ella hacía referencia a una entrevista jurídica y me pareció muy interesante. Es por eso que la convocamos y bueno, tenemos el gusto de que nos visite hoy acá en El Misionero, Nadia Gibaja. ¿Cómo estás? Hola, bueno, muchas gracias, Abelardo. La verdad que yo vengo siguiendo el trabajo que estás haciendo vos también en relación a la violencia ginecobstétrica, de visibilización, que estuvo la compañera Cintia Díaz el otro día. Y me emociona y me pone muy contenta porque a veces pensamos que las violencias que sufrimos las mujeres son un tema de mujeres. Cuando nos juntamos a hablar de violencias, siempre somos mujeres y siempre somos las mismas. Y realmente se necesita que toda la sociedad, y en especial los varones, se involucren y le pongan voz y que sean faro para otros varones de que esto no es una cuestión ni de mujeres ni de varones, es una cuestión social, porque quienes terminamos pagando el pato por las diferentes violencias que sufrimos las mujeres somos todas, porque está bien, la violencia es ejercida por un ejecutor, digamos, de la misma, que puede ser en el caso de, bueno, la violencia física, un varón, en el caso de la violencia ginecobstétrica, el personal médico, pero después pagan hermanos, padres, niños, por supuesto, hermanas, madres, niñas, toda la sociedad está implicada en los flagelos de la violencia de género. Así que yo te agradezco que vos te hayas involucrado, como yo no vi que se involucren mucho los varones en estos temas, y eso me pareció muy novedoso, por eso tenía mucho interés también en venir acá y tener esta charla con vos. Bueno, me encanta, te agradezco. Y vos fuiste fundadora, una de las fundadoras de Mamas Gang. Sí. Contanos un poquito en qué consiste, porque la lucha esta que hoy por ahí se hizo más visible, por así decirlo, y es una lucha que ustedes vienen hace rato con este tema. Sí, y antes que nosotras muchas más, digamos. Mira, Mamas Gang es un hecho fortuito, digo yo, porque a mí la maternidad me sorprendió y a esto quiero ir. Durante todo mi proceso de embarazo, que duró 39 semanas y 6 días hasta que nació mi hijo, yo consulté con obstetras, con obstétricas, hice el curso de preparación para la maternidad, el tal PIM ese que le dicen, pero llegué a dar a luz totalmente en la nebulosa, incluso siendo abogada, incluso siendo especialista en estudios de género, incluso habiendo hablado de violencia obstétrica previamente y saber básicamente cuáles eran mis derechos, pero hay cosas para las que nadie te prepara. Y la verdad es que para mí es llamativo que nosotros cuando vamos a comprar un inmueble, ¿qué hacemos? Vamos al registro a ver cómo están las cosas, vemos quién nos vende, dónde queda, cómo es, lo mismo cuando vamos a comprar un auto, cuando hacemos un viaje. Ahí hacemos consultas jurídicas, si querés, bueno, qué papeles necesito, cómo es acá. Pero cuando vamos a tener un hijo, una hija, no hacemos consultas jurídicas. Y durante
los 6 años que tengo de este hecho fortuito que es Mamas Gang, que pensó, ya te digo, como un grupo de chat, ya te digo porque estábamos hablando antes, empezó como un grupo de chat que armé con conocidas, que hoy son amigas, pero en ese momento eran conocidas, que estaban atravesando lo mismo que yo, porque se me quemaron todos los mapas, porque me sentía profundamente sola, porque el entorno, aunque con intenciones de acompañar, no sabía cómo acompañar determinadas cosas que son muy puntuales que vivimos las mujeres durante esa etapa de posparto y puerperio. Y bueno, y se armó lo que se armó, que es Mamas Gang hoy, que es una red alrededor de toda la provincia, de madres que van desde el embarazo hasta los 6 meses. Tenemos un grupo, después más de los 6 meses, después de más de los 18 meses, que hoy ya nuestros hijos están teniendo 6, 7 años. Ahora, qué bueno que puedan hablar de esto, ¿no? Porque hasta hace, no quiero poner una fecha, pero hace 10 años atrás o 20 años atrás, esto directamente no se hablaba. O sea, la mujer tenía que parir y era tu obligación, entre comillas, y no te puedes quejar. Si tienes que hacerte cargo del chico. Hoy el hecho de hablar se me hace que debe ser bastante liberatorio. Es que Mamas Gang es un espacio seguro para hablar, porque además lo hacemos desde una perspectiva de derechos y de una perspectiva de género. Teniendo en cuenta las particularidades de las vulnerabilidades que atravesamos las mujeres durante estos procesos. Son muchas las cuestiones que tenemos que adaptarnos. Bueno, van desde la lactancia, adaptarse al cuerpo nuevo, todos los estereotipos de belleza que pesan y que se sienten como una daga a veces que te ponen, ¿viste? Siempre se quieren mostrar los mismos cuerpos después del parto, los cuerpos hegemónicos, las pampitas bailando en el caño a 2 días de parir, y vos estás ahí y decías, la pucha, y yo que a mí qué me pasó, ¿entendés? O sea, y bueno, y todas esas cuestiones, hasta cuestiones más serias que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia obstétrica, que viene siendo el tema de estas semanas, lamentablemente a raíz de un nuevo hecho trágico de los que ya hemos dado cuenta muchas veces en la tribu, y que no se pueden atribuir ni a un nosocomio en particular, ni al privado, ni al público. De hecho, existen estadísticas de que la violencia obstétrica ocurre más en el ámbito privado que en el ámbito público, increíblemente, pero es así. Uno pensaría, bueno, uno tiene, no sé, paga, va, y no, sí, ocurren más estadísticamente. De las últimas estadísticas que tenemos cuando se hacía seguimiento de estos temas, porque el Estado todavía reconocía que la violencia de género como fenómeno con un sesgo particular y una problemática particular, que son del 2023. Pero son aparte, los últimos datos que se hicieron a nivel oficial desde el gobierno. Qué difícil hacer estadística con algo que usualmente no se denuncia. O sea, ¿de qué estadística? Estamos hablando de un porcentaje menor que se manifiesta. Es que las estadísticas en números sabemos que son muy reducidas, porque la violencia de género ocurre en un momento tan vulnerable donde uno no tiene ni fuerzas, ni cabeza, ni a veces dinero, ni contención, ni nada para hacer una denuncia y para seguir con todo el proceso que le sigue a eso. Por eso yo digo, es tan importante, y vuelvo, que todos como sociedad nos involucremos, porque cuando la violencia ginecobstétrica sucede, es el entorno el que tiene que poner el pecho. Y para eso es el entorno el que tiene que estar preparado. Informarse. Porque la mujer no está en condiciones de hacerlo. Te traigo, Nadia, al ámbito jurídico, que es lo que nos convoca el día de hoy. En términos generales, y después vamos a ir desmenuzándolo. ¿Cómo protege el ordenamiento jurídico a la mujer, ya sea durante la gestación, en el parto y en el posparto? No hay una única ley que proteja. Nosotros tenemos desde tratados internacionales con jerarquía constitucional en adelante, después tenemos todo lo que es la ley de contrato de trabajo, los regímenes especiales, tenemos una ley pionera, y somos uno de los pocos países que tiene una ley de parto humanizado con su decreto reglamentario, donde ahí te puedes sacar todas las dudas de cómo debe ser ese proceso desde el tratamiento por parte del personal médico hacia la mujer. Tenemos una ley de protección integral de las mujeres que la contempla como una modalidad específica de violencia. Después tenemos leyes que protegen la lactancia. ¿Qué pasa en el caso? Tenemos una ley de leche medicamentosa, tenemos una ley de duelo gestacional, es decir, la protección jurídica que nosotros tenemos es realmente de vanguardia. Pero después está la realidad, la aplicación de los derechos. Ninguna de estas leyes cayeron de un árbol. Atrás de eso hay historias de dolor, de lucha, de militancia, de insistencia, de encontrar los momentos políticos para poder introducirlas. Pero después la aplicación es una lucha aparte, que empieza cuando la gente empieza a conocer sus derechos.
se da el hecho del embarazo y hago foco en las obras sociales. ¿Cuál es la atención mínima que le tiene que brindar una obra social a una mujer embarazada? La cobertura médico-asistencial que merece la embarazada por parte de las obras sociales y también las prepagas, incluso en el sistema público de salud se deben garantizar los mismos, es del 100%. Incluye las ecografías, los medicamentos, los procedimientos que sean necesarios y se hace extensivo al bebé después de nacido por un cierto tiempo. Entonces, la embarazada tiene que tener 100% de cobertura y contención social. Hoy, por ejemplo, hablamos de la baja en las cifras de la natalidad y de por qué se produce. Pero poco se mira a cómo se ejecutan después todas estas hermosas leyes que tenemos y de cómo eso impacta en las mujeres y en las decisiones a la hora de tener. Obviamente que esta baja en la natalidad, que ya viene del 2014 en adelante, siendo un fenómeno que se registra y que se recrudece, es multifactorial. Y es un fenómeno mundial aparte. Un fenómeno mundial. Pero yo creo realmente que si vos tenés un sistema donde las licencias por maternidad son irrisorias, o sea, en nuestra ley de contrato de trabajo nosotros tenemos 90 días de licencia. Antes de la ley bases, 30 días antes del nacimiento, Andrea, fecha probable de parto, vos te tenías que tomar esa licencia. Ahora eso, a elección de la embarazada, cuando realmente uno puede elegir en contextos laborales, que sabemos que las trabajadoras no estamos en pie de igualdad con los empleadores para negociar ciertas cosas, bueno, pero ponele, tiene que ser de como mínimo 10 días antes de la fecha probable de parto, tiene que tomarse, de entre 30 y 10 días. Pero acá se desconoce lo que es la humanidad. Yo te voy a hablar de un procedimiento que no es tenido en cuenta por la ley y que tiene un nombre específico que se llama exterogestación. En su proceso evolutivo del ser humano, cuando pasamos a ser Homo erectus y nos paramos, las caderas se nos encogieron. Entonces el canal de parto se encogió. Y esto hizo que el embarazo se reduzca en tiempo a 9 meses. Pero el bebé, hoy en día, las seres humanas que somos, nosotros estamos 9 meses dentro de la panza y 9 meses fuera de la panza. Fíjate que hay un hito psicológico documentado, estudiado y académicamente reconocido, que a los 8 meses se produce algo que se llama angustia de separación, a 8 meses de nacido el bebé, que es cuando recién ahí el bebé empieza a reconocer que la mamá y él no son una sola persona. A los 8 meses, vos imaginate una trabajadora que con un bebito de 2 meses tiene que volver a trabajar. ¿Cómo uno sostiene una lactancia ahora que se está por ampliar los periodos de jornada de trabajo? ¿Cómo sostenés una lactancia cuando tenés que estar 12 horas separada de tu bebé? Tenemos una ley de protección de la lactancia. ¿Cómo se va a implementar eso? 12 horas te vas a estar sacando leche cada cuánto, qué leche le vas, o sea, hacer un banco de leche para poder sostener, en el caso de que una decida una lactancia materna exclusiva durante el primer año de vida, o sea, exclusiva hasta los 6 meses y acompañando la alimentación complementaria hasta los 12, desde los 6 hasta los 12, se sostiene con un banco de leche. Para hacer ese banco de leche vos te tenés que extraer leche. Para extraerte leche tenés que tener tiempo antes de volver al trabajo y durante el tiempo de volver al trabajo. Y sostenerlo, por supuesto, con la presencia cercana del bebé, la segregación de oxitocina y un montón de cosas. Es decir, hoy todavía las leyes laborales que tenemos no acompañan estos procesos biológicos naturales y documentados por la ciencia por los que trabajamos como seres humanos, no se condicen. Cuando hablamos de la ley de parto humanizado, hace poco hablamos con Cintia Díaz de este tema, una charla muy buena. No vamos a hablar sobre los mismos derechos de la mujer, que ya los hemos tratado, pero sí te doy otro enfoque de las obligaciones tanto del cuerpo médico o del equipo de salud que está tratando, como de los nosocomios. ¿Cuáles son las obligaciones que le impone la ley? Bueno, nosotros tenemos derivaciones que vienen de la Ley de los Derechos de las Pacientes, de la Ley de Parto Humanizado, como bien dijiste, y de otras normas que complementan esto, por ejemplo, la Ley de Protección de la Lactancia, la Ley Joana, que es la de los duelos perinatales. Bueno, lo primordial, el eje y la base de todo es la autonomía de la voluntad del paciente. El paciente tiene derecho a decidir porque es su cuerpo. Y acá entra un tema que
para mí merece revisión, que ya está regulado, pero merece revisión en la ejecución, que tiene que ver con los consentimientos informados. Los consentimientos informados pueden ser verbales, pero en ciertos casos que contempla la Ley de Derechos del Paciente tienen que ser sí o sí escritos. Uno de esos casos es, por ejemplo, cuando se requiere internación, porque vamos a hablar del caso de los que son los procesos de trabajo de parto, parto y posparto. En esos casos, esos consentimientos tienen que ser por escrito. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Que el nosocomio te da un formulario, del cual ni siquiera te da copia, donde ellos ya establecieron todas las intervenciones que te pueden y no hacer. Es un contrato de adhesión, en definitiva. Claro, totalmente leonino, como diríamos en la práctica, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces ahí adquiere relevancia otra figura jurídica que, si bien no está contemplada expresamente en la ley, es un derecho de los pacientes cuando uno hace un juego armónico entre todas las normas que protegen, que es el plan de parto. ¿Qué es el plan de parto? Es un documento que el paciente presenta en nosocomio, donde deja por escrito qué quiere, o sea, qué vía vaginal es la que prefiere en caso de que no hayan razones médicas que aconsejen y justifiquen otra cosa que por fuera del deseo de la mujer. ¿Cómo quieres, por quién va a estar acompañada? ¿Qué quiere que se haga en caso de muerte gestacional? ¿Qué quiere que pase en caso de que muera la mamá durante el parto? O sea, todas esas cosas uno puede establecerlas en el plan de parto, y eso es obligatorio para los médicos porque forma parte del derecho a brindar o no el consentimiento informado para determinadas prácticas médicas. La ley de parto humanizado tiene un decreto reglamentario. En ese decreto reglamentario está previsto expresamente que la mujer tenga libertad de movimiento al parir. Vos llegás, te acuestan en una camilla, abrís las patas y vas a parir así, acostada. Y también la vía de parto. La mujer puede elegir la vía de parto. Yo quiero cesárea o yo quiero parto vaginal. Y esa es mi decisión, porque es mi cuerpo. Después tenemos relatos de mujeres que por protocolos médicos que se ponen por encima de la ley ilegalmente, terminan esperando procesos de dilatación que no ocurren durante muchísimas horas, con las consecuencias en la salud de la madre y el bebé que eso trae. Te hago una pausa ahí para aclarar algo, porque no todos los que nos ven son abogados. En la República Argentina, bueno, en cualquier estado existe un orden jurídico de normas, claro. ¿Sí? La más importante, la principal, es la Constitución Nacional, y de ahí va bajando tratados internacionales, leyes nacionales, ordenamiento jurídico nacional, Constitución provincial, leyes provinciales, etc. Estamos diciendo que un reglamento de un nosocomio, ya sea un hospital, de una clínica, lo que fuere, pasa por encima de una ley nacional, de un decreto nacional. Es algo absolutamente ilegal, inadmisible e ilegal. Es ilegal porque, aparte, nuestro orden de prelación normativa prevé que los derechos que están contemplados en las normas de superior jerarquía puedan ser ampliados pero nunca reducidos. ¿Qué quiere decir? Lo que está en la ley es el piso. Esto es lo mínimo que te pueden brindar. De ahí en más. Entonces, a vos no te pueden cercenar el derecho a elegir la vía de parto por un protocolo. Autonomía de la voluntad es un derecho pilar de los pacientes. Nadia, ¿viste jurisprudencia que condene por mala praxis en estos casos, o que sancionen por violencia obstétrica? Sí, yo te voy a ser sincera, tuve acceso a jurisprudencia que habla de la reparación por daños, que se hacen reparaciones como civiles. Ahora, condenas hacia los médicos, yo todavía no vi alguna jurisprudencia, digamos, en un caso de violencia seguida de lesiones o muerte, digamos. Eso la verdad es que no vi, pero sí hay un tema ahí también álgido que hay que tocar, que es el tema de cómo se prueba la violencia obstétrica, ¿no? ¿Cómo se prueba? Bueno, vos la vas a probar a través, de testimonios, de pericias, ¿sí? Pericias que requieren revictimizar muchas veces a la madre y que no todas están en condiciones de atravesar, o a la familia de las personas involucradas, ¿sí? Pero hay un documento muy importante que es la historia clínica.
nosotros tenemos una ley que regula eso a nivel nacional, a nivel provincial tenemos un decreto además que prevé que las provincias se adhieran para que la historia clínica sea de alcance nacional y el paciente en cualquier lado pueda tener acceso a su historia clínica. La historia clínica básicamente es la historia de todos los procedimientos médicos que vos tuviste que atravesar, los medicamentos que te dieron, las intervenciones que te hicieron, y te pertenece. Eso le pertenece al paciente. Pero lo que pasa es que el custodio de esa historia clínica es el médico o el nosocomio. Y ahí viene un problema que muchas veces, y esto lo voy a poner en potencial porque no quiero tener problemas, cuando los pacientes, hubieron pacientes que habrían acudido a buscar su historia clínica, y ven que en la historia clínica no figuran cosas que sucedieron o que fueron manipuladas. La ley lo que dice es que en caso de manipulación o omisión en la historia clínica, eso es en contra del médico, pero lo que pasa en la realidad es que eso es muy difícil de probar. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día. No obsta que hayan otros medios probatorios muy eficaces, pero también tenemos el abroquelamiento que sucede por la opresión del propio sistema hacia los propios profesionales muchas veces. No vas a conseguir uno del equipo médico que te salga a hablar en contra. Uno. Cuando pasan este tipo de cosas. Y esto sí es lo que nosotros venimos viendo en casos que se socializan dentro del grupo. Y quedamos pendientes de lo que pueda llegar a decir algún día el cuerpo médico forense de la Corte, que está lejos de acá y por esa distancia más que nada excede a esa cartelización, no me acuerdo qué palabra usaste. Abroquelamiento. Cartelización era ya. Pongámoslo en potencial, como Sí. dijiste vos. Hablaste la pasada de la ley Johanna. Sí. Contanos un poco en qué consiste. Es una ley del 2023. ¿Qué sucede? Cuando una persona está esperando en la dulce espera, digamos, hablamos un montón de cosas y nadie quiere hablar de los duelos. Pero a veces los duelos suceden porque las muertes perinatales suceden. La ley Johanna considera muerte perinatal a la que ocurre entre la semana 22 de gestación y hasta 7 días después de nacido el bebé. Lo que venía pasando antes de la ley Johanna es que las mujeres perdían a sus bebés y a veces eran internadas en piezas conjuntas con otras mujeres que tenían a sus bebés y ellas no los tenían y todo eso. Entonces la ley Johanna se focaliza en proteger a esa familia que está transitando el duelo. Por ejemplo, las clínicas tienen que tener habilitados espacios especiales o, en su caso, una internación sola, digamos, de la mamá que acaba de perder a su bebé. La ley Johanna también prevé la posibilidad de que la mamá permanezca junto a su bebé el tiempo que necesite para poder despedirlo, que se pueda pedir una autopsia para saber, en el caso que se pueda saber cuál fue la causa de muerte. Bueno, prevé también acompañamiento psicológico específico y todos estos dispositivos para acompañar a las mamás en duelo. Pero lo principal era que también que se establezcan protocolos estandarizados dentro del cuerpo médico para abordar estos temas, para poder, en el caso de que la muerte sea dentro de la panza, decirle cuáles son los diferentes procedimientos médicos para que se produzca retirar al bebé y demás. Son cosas difíciles de hablar, pero que gracias a la ley Johanna hoy las mamás que lamentablemente tienen que pasar por esa situación tan tremenda están un poquito menos expuestas a lo que, porque vos nacés en una maternidad que ves bebés, alegría, mamadera, regalos, flores, y cuando te toca contar otra historia es muy difícil estar en esos entornos. Nadia, hablamos de cosas tristes quizás, pero yo creo que todas estas charlas, todo este debate, todo ese trabajo que vienen haciendo ustedes hace muchos años y otras mujeres años atrás, al cual ahora nosotros también adherimos, estoy convencido que va a llegar a buen puerto y que las cosas van a mejorar. Cuesta, es remar contra la corriente, es remar en una tormenta en la cual recibís muchos golpes. Vos lo sabés mejor que yo probablemente por el tiempo que llevas en esto, pero estoy convencido que se puede. Estoy convencido que todo el trabajo que se viene haciendo en algún momento va a decantar en un sistema mejor.
Sí, bueno, yo de nuevo te agradezco. Vos sabés que la tribu Mamas Gang tiene el mérito de haber sido el primer grupo de mujeres en hacer la primera marcha por el reconocimiento de los derechos perinatales en contra de la violencia obstétrica. Se hizo acá, en Posadas Misiones, en el año 2021, en la Costanera, pleno post-pandemia, estábamos todas con barbijo, éramos poquitas, muchas no se animaban a ir, muchas estaban con su bebé, bueno. Y al año siguiente, las chicas de la campaña nacional contra la violencia gineco-obstétrica la hicieron a nivel nacional, que se llamó Marea Roja y que tomó, digamos, otra trascendencia. Pero yo creo que Misiones es un semillero muchas veces de luchas y de cuestiones que después terminan decantando en, como decía, el reconocimiento de derechos y la concientización. Porque la verdad que hablar de todos estos temas no se trata de estigmatizar al sistema médico, a los médicos, a los nosocomios, no, para nada, sino de sensibilizarnos todos como sociedad, te toque el rol que te toque adentro de la sociedad, para poder prevenir la violencia gineco-obstétrica en particular y todo tipo de violencias, porque a veces pasa que por desconocimiento se termina cayendo en conductas violentas sin darse cuenta. A mí me pasó durante mi parto que la partera que estaba conmigo me hizo muchos comentarios desafortunados y yo quiero pensar que ella no se daba cuenta de lo que eso estaba provocando en mí. Primero en relación a mi aspecto físico, después me acuerdo que me decía que yo tenía que apurarme para parir porque ella se tenía que ir en 1 hora y que yo la estaba retrasando. Bueno, cosas así que en el momento no tenés cabeza para responderle. Y a lo mejor, ella era una señora grande. Entonces a lo mejor ella no tuvo una preparación de alguien que le diga, che, a ver, eso no está bien lo que vos estás diciendo, porque ella tiene el derecho a ser la protagonista de su parto y a transitar esto con respeto. Esto no es respetuoso lo que vos estás haciendo, pero bueno. Nadia, te agradezco y bueno, vamos a seguir con esta lucha. Bueno, te agradezco mucho a vos, Abelardo. Nadia Gibaja. A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más.